de por qué el agua es capaz de regular, por ejemplo, la temperatura corporal, por qué se habla de que el agua interviene como parte de las estructuras, por qué permite el movimiento o el transporte de ciertos tipos de estructuras en su medio. Entonces eso lo vimos desde el punto de vista molecular. Les expliqué la estructura del agua y la gran característica de que este forma enlace puente-hidrógeno. El hecho de que forme enlace puente-hidrógeno lleva a que todo lo que nosotros hablamos del agua responden a esa propiedad estructural particular. Y ahí hablamos del concepto de pH. Habíamos dicho que pH no es más que una expresión negativa logarítmica de la concentración de protones. Y establecimos la escala de pH de 0 a 14. Entonces, en el video que les pasé de una clase de pizarra, ahí les explico qué son ácidos, qué es una sustancia ácida, qué es una sustancia básica, qué se define en ácido fuerte, qué se define en ácidos débiles y la relación que tiene el agua como solvente. Hasta ahí, eso es hasta ahí donde está la explicación. Continúo entonces con las propiedades físico-químicas del agua. Cuando nosotros hablamos de las propiedades físico-químicas del agua relacionadas con la regulación de la temperatura corporal, tenemos que tener en cuenta de que estas están relacionadas justamente con su propiedad de aumentar, es decir, con su propiedad física o su propiedad química, perdón, que viene a ser los enlaces puente-hidrógeno. Entonces, eso es lo que dice acá cuando se habla de elevada fuerza de cohesión. Es decir, las moléculas del agua tienen una gran particularidad, gracias a sus enlaces puente-hidrógeno, de poder pegarse o de poder tener cierta actividad entre ellas. Así dice, al no poder comprimirse, pueden formar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, que lo vamos a ver, el agua tiene fuerza hidrostática. ¿Cómo ocurre? Dicen algunos gusanos perforadores capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. Es decir, las moléculas de agua entre sí se conectan, ya hemos visto por interacciones puente-hidrógeno. Esa fuerza de cohesión hace posible una interacción o lo que viene a ser, por ejemplo, que sobre una superficie, lo que finalmente se denomina la tensión superficial, camine un insecto. ¿Se acuerdan que cuando vimos lípido habíamos dicho que en los alveolos existe un fosfolípido que tiene la capacidad, dice, de romper la tensión superficial del agua, que si no existiera lamentablemente nosotros no podríamos respirar. Justamente el agua tiene esa fuerza o esa elevada fuerza de cohesión que le permite tener esa tensión superficial. Muy bien. Otra, elevada fuerza de adhesión. Cuando a mí me hablan de elevada fuerza de adhesión, a ver, cuando nosotros, usted lava un vaso, lo lava el vaso con agua, ¿por qué tenemos, cuando lavamos diferentes tipos de utensilios de cocina, por qué tenemos la tendencia de volcarlos y dejarlos que escurra, dice el agua? Si ustedes miran en un vaso de cristal, van a ver cómo las gotitas de agua se pegan sobre la superficie y van resbalando. Esa es la fuerza de adhesión. Así de sencillo. Y que existe, claro que existe, no es algo que nos estamos inventando. Y que dentro de nuestro cuerpo existe, también existe. Esa fuerza de adhesión característica de las moléculas del agua le permite, por ejemplo, que su sangre fluya contragradiente y en aquellos pequeños capilares. A ver, si ustedes, bueno, lamentablemente no se ha podido hacer prácticas de fisiología, pero posiblemente han podido visualizar alguna de esas prácticas. Para hacer el hematocrito, que es una práctica de fisio, para determinar la cantidad de hematocrito en un paciente, generalmente se agarra un tubito con sangre y se coloca un pequeño capilar de vidrio en ese tubo con sangre. Por esa fuerza de adhesión, la sangre sube por el capilar sin necesidad que usted haga nada. Está el tubito de ensayo, introduce el capilar de vidrio en la muestra de sangre y la sangre empieza a subir por el capilar. Entonces usted saca, cuando ya terminó de subir, saca, lo sella con una gomita y lo lleva a una microcentrífuga y determina y lee en un ábaco y saca el resultado de un hematocrito. Esa es una práctica de fisiología.
Muy bien, entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la sangre sube? Pues no hay magia asociada a ello. Usted coloca el capilar, que es el capilar, un pequeño tubito de vidrio de muy pequeño diámetro, y el agua sube tranquilamente, sin necesidad que usted haga nada, ni lo mira, si ni siquiera lo puede mirar, pone el tubito así daleado, coloca el capilar y sube la sangre. Eso se debe a que no nos olvidemos que nuestra sangre contiene plasma. El plasma contiene agua en un 99% y las moléculas de agua, otra de sus propiedades es la fuerza de adhesión, que es lo que le permite a nuestro cuerpo, por ejemplo, que la sangre vaya contragradiente. ¿Por qué dice usted contragradiente? ¿A qué se refiere eso? Contragravedad, mejor dicho, más fácil. Es fácil que la sangre fluya de la cabeza a sus pies porque está a favor de la gravedad. Es como cuando usted tira un lapicero al suelo. El lapicero cae por efecto de la gravedad. Ahora imagínese que ese lapicero, sin necesidad que usted lo toque, sin necesidad que toque el lapicero o si fuera su celular el que cae al piso, ahora usted tendría que de aquí elevarlo, mirarlo sin necesidad si está en una superficie el celular y usted dice, muy bien, quiero que el celular vuelva a mi mano. ¿Qué tendría que hacer usted? Alzarlo, recogerlo, porque tiene que vencer una fuerza de la gravedad. Lo mismo ocurre con nuestra sangre. En nuestra sangre, a favor de la gravedad, va de arriba abajo. Ahora la sangre tiene que ir en contra, vencer una fuerza de la gravedad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede ser que retorne? Se hable de ese retorno. Se da gracias a la propiedad de la fuerza de adhesión que tienen las moléculas de agua que constituyen el plasma de la sangre. Entonces empieza a subir por esos pequeños capilares y va venciendo la fuerza de la gravedad y sube y vuelve otra vez y se hace ese circuito que nosotros conocemos del aparato circulatorio. A ver, para que también lo entiendan de otra manera. ¿Cómo llega el agua a las plantas? ¿Cómo va a llegar? No llega porque se mojó con la lluvia las hojas, no. Para que una planta le llegue un elemento vital que es el agua, tiene que llegar a sus raíces, que está en la tierra. De sus raíces sube hasta 3 metros, 4 metros de altura que puede llegar a tener un árbol. ¿Cómo lo hace para llegar a semejante altura? Gracias a la elevada fuerza de adhesión que tienen las moléculas de agua. ¿Qué le permite eso a las moléculas de agua que puedan físico-químicamente responder a esa propiedad? Se debe gracias a los enlaces fuente-hidrógeno y a su estructura molecular, que es enlace covalente polar. Entonces, fíjense que esas propiedades que son netamente, si quieren verlas así, como externas, se repiten dentro de la materia viva. Ahora hablamos de algo muy característico, que es el elevado calor específico. Cuando nosotros decimos, ¿cómo puede el agua regular la temperatura corporal? Una de las grandes propiedades física-química es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Que el término que dice aquí, calor específico, si usted se va a un libro de física, dice, calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado centígrado, a una masa de 1 gramo de agua. Es decir, yo necesitaría, ¿qué tanto calor necesito para que una masa de 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado centígrado? Y aquí muy importante, no confundir calor con temperatura, porque a veces ustedes tienden a confundir ambos términos. Si yo le pregunto, ¿cuáles son las unidades de temperatura? Usted me va a decir grado centígrado, Fahrenheit, Kelvin, eso que ustedes le enseñaban en colegio, esas son las unidades de temperatura. Y si yo le digo, ¿cuáles son las unidades de calor? No me va a decir grado centígrado, no me va a decir Kelvin. Ahí vienen que kilojoule, joules, vienen las calorías, etcétera. Estamos hablando de otras unidades, así como cuando a usted se le dice, ¿cuáles son las unidades de volumen? Litro, mililitro, decilitro. ¿Cuáles son las unidades de peso? Kilogramo, gramo, miligramo, tonelada. Entonces, no es lo mismo, ¿no ves? No es lo mismo. Entonces, usted no me puede confundir los términos. Lo mismo acá. Usted no me puede confundir temperatura con calor. Calor es una forma de energía y la temperatura venía a ser una medición de eso. Entonces tenemos aquí
El calor específico, si ya les he dicho que ese calor específico dice es la cantidad de calor necesaria que yo le tengo que dar 1 gramo de agua para que éste eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Mi cuerpo es 60-80% de agua y resulta que mi cuerpo tiene que estar en una temperatura constante de 37 grados centígrados. ¿Por qué? Si yo le pregunto a usted, ¿por qué su cuerpo tiene que estar en 37 grados centígrados? Quizás usted me dirá desde el punto de vista fisiológico, sí, porque resulta que si una persona llega a los 40 grados centígrados, empieza a delirar, empieza a hiperventilar, etcétera. No, pero yo desde el punto de vista bioquímico, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es 50% de proteínas en peso seco y nuestras proteínas se desnaturalizan y de alguna manera pueden desnaturalizarse de manera irreversible, y esto por efecto de la temperatura. Entonces, hablar de una desnaturalización irreversible es perder la capacidad de todas nuestras proteínas y estamos hablando de enzimas que hacen posible la vida sobre la Tierra. Esa es la explicación desde el punto de vista bioquímico. Entonces, ¿quién ayuda a mantener la temperatura constante? ¿Quién entre uno de los que nos colaboran? Es el agua. Usted dice, el agua, pero el agua, ¿qué hace el agua? Tiene elevado calor específico. Ese elevado calor específico, al yo necesitar, imagínense, necesito mucho calor para elevar, muchas calorías tendría que darle para elevar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Dicho de otra manera, ¿cómo llegan las calorías a nuestro cuerpo? A través de la alimentación. Ah, ya, usted se toma un frasco de vitamina y le llegó calorías, no. Se comió un frasco con minerales, vitaminas y minerales, ¿le llega a llegar calorías? No. ¿A través de qué? Es más, ni tomando agua le llega calorías. A través de nutrientes calóricos, hidrato de carbono, proteínas y lípidos. Y sabemos que los lípidos tienen abundante caloría, mayor aporte calórico que un hidrato de carbono y proteínas. Entonces usted dirá, ah, claro, si yo tengo una dieta rica en grasa, tengo muchas calorías y si le doy muchas calorías, entonces mi cuerpo tendrá que llegar a 40 grados centígrados. Eso no ocurre, independiente de las calorías que usted le dé. ¿Por qué? Porque el elevado calor específico le dice, se necesitaría mucho calor para que esas moléculas de agua que están en su cuerpo aumenten su temperatura en 1 grado centígrado. Por eso es que esta propiedad físico-química es importantísima y ayuda a mantener la temperatura corporal. El agua, dice, puede absorber grandes cantidades de calor que se utiliza para romper los enlaces puente hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura constante. Vale decir, necesitaría demasiado para llegar a aumentar en 1 grado centígrado. Elevado calor de vaporización. El elevado calor de vaporización es muy importante porque es el que nos mantiene la temperatura constante en aquellos valores, o cuando el medio ambiente está en temperaturas bastante altas. Si bien es cierto, nosotros tenemos ligeras pérdidas de moléculas de agua a través de lo que es el proceso de transpiración. ¿Esto para qué lo hace nuestro cuerpo? Para refrescar, simplemente para refrescar, porque cuando hace calor empezamos a eliminar pequeñas gotitas de agua. Eliminamos esas pequeñas gotitas de agua, como nosotros llamamos sudor, porque lo que pretende el cuerpo es que refresque. En el momento que viene una brisa, en el momento que viene una pequeña brisa, esas gotitas de agua nos dan la sensación de frescura. Y dice elevado calor de vaporización. Es alto, es alto. Imagínense si somos 60, 70, 80% de agua. Y si este elevado calor de vaporización fuera bastante bajito, quiere decir que nosotros a estas temperaturas que hemos estado estos otros días, estaríamos caminando por la calle y tendría que pasar nuestras moléculas de agua del estado líquido al estado gaseoso, es decir, que veríamos a las personas manando vapores de su cuerpo. Eso no es así. ¿Por qué no se da eso? Porque efectivamente
existe un elevado calor de vaporización que me impide que rápidamente pase del estado líquido al estado de vapor. Entonces, ¿quiénes también son responsables de esto? Ahí dice, los puentes hidrógenos son los responsables de esta propiedad, ya que para evaporar el agua, primero hay que romper estos enlaces puente hidrógeno y posteriormente recién ir a tratar de romper esa estructura de enlace covalente polar y poder pasar a de estado líquido al estado gaseoso. Otra de las propiedades que también se habla, que no está aquí, es el elevado calor de fusión. Es decir, si yo quisiera fundir hielo, yo voy a tener que necesitar alta energía. Y eso es cierto. Por eso es que cuando, miren lo paradójico del hecho, cuando hace frío en los invernaderos, lo que tienden es a colocar cubos con agua, de manera tal que esas moléculas de agua van a tomar esa energía del medio externo que está frío y se van a congelar y va a tratar de mantener la temperatura constante del invernadero. Es algo que se suele utilizar. Entonces, eso se debe justamente a su elevado calor de fusión, que es la inversa de la solidificación. Así que traten de más o menos de captarlo. No es difícil, pero son propiedades físico-químicas que contribuyen de alguna manera a regular la temperatura corporal. Entonces, eso era lo único que me faltaba en lo que venía a hacer este tema. Yo voy ahora a... Ay, perdón. ¿Me salí? Esperen un momentito. No está compartiendo pantalla, ¿no? Sí está, doctora. Ah, ya, ahorita No, es que yo... ya no está. Ah, No ya, está Ya me salió. Ah, ya, ya. Ahorita es que quería entrar al otro tema. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora sí. Sí, 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 sí. doctora. Esto quiero eliminarlo. Ya, me van a avisar si se mueve imagen, por favor. Ay, yes. Todas las veces. ¿Ahí se mueve la imagen? ¿O está quieta? Sí, sí, introducción. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, todo ese otro tema, lo otro que queda es lo que está explicado en pizarra y está también explicado, está en PowerPoint, así que no se preocupen. Era lo último que me faltaba. Entre otra parte, que seguimos dentro del tema de metabolismo de agua y electrolito, es bastante largo, lo estoy dividiendo por bloque. Entonces, el primer bloque lo acabamos de ver, el segundo bloque entro a balance hidromineral. Entonces, aquí continuamos con el tema de agua. No es otra unidad, es la misma, solamente está por bloquecitos para organizarnos mejor el contenido desde el punto de vista didáctico. Entonces, el agua, dice, es un constituyente esencial del cuerpo humano, lo habíamos visto. Y sabemos que es un solvente en el cual transcurren casi todas las reacciones químicas. Ahí se ve el agua como disolvente. En ese medio, ¿por qué se habla del agua como disolvente? Porque en la sangre contiene agua y ahí se llevan los nutrientes, son los que transportan a la célula y a su vez recibe de la célula elementos tóxicos, recibe dióxido de carbono, etcétera, compuestos químicos también o elementos de desecho. Pero cuando nosotros hablamos de sustancias minerales, nosotros nos estamos refiriendo a los electrolitos o partículas cargadas, es decir, como un cloruro de sodio, como decir los carbonatos, etc. Entonces, la distribución del agua en el organismo, ¿de qué va a depender? Dice, de aquellas fuerzas hidrostáticas que están netamente relacionadas con el porcentaje de agua y las sustancias disueltas en ellas que están relacionadas con los procesos osmóticos. Todos estos regulados a través de una membrana semipermeable o lo que vienen a ser las membranas biológicas. La actividad osmótica, que vamos a ver qué es ósmosis, obviamente que va a depender de la cantidad de compuestos que están disueltos en ellos. Estos compuestos que están disueltos en ellos pueden ser
partículas cargadas, que son los electrolitos, o pueden no ser partículas cargadas o partículas que no difunden o pasan la membrana semipermeable. Uno de los cationes o uno de los electrolitos más importantes que ustedes los conocen ya por la parte de fisiología, porque es uno de sus temas de la primera unidad de fisio, es el sodio. El sodio se conoce como un catión extremadamente extracelular, eso no quiere decir que no esté adentro, sin embargo se encuentra también asociado con otro tipo de partículas cargadas negativamente como es el cloruro, bicarbonato, etc. Un desequilibrio, dice, entre las cantidades de agua y este catión sodio, que es el que se encuentra en mayor cantidad en el líquido extracelular, me va a llevar a una distribución, una alteración de una concentración del líquido extracelular. Dicha concentración se conoce como osmolalidad u osmolaridad, que vamos a ver los términos dentro de un momento. Entonces, el movimiento consiguiente de agua se asocia con contracción o expansión del volumen celular y la base de los trastornos hidroelectrolíticos. Es decir, vamos a tratar de entender por qué cuando se habla de un aumento de la concentración de ion sodio en el líquido extracelular, generalmente hablamos de una deshidratación y cuando este disminuye hablamos de un proceso de edema. Eso es lo que vamos a tratar de entender con los conceptos básicos que vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de agua y electrolito, tenemos que pensar en lo siguiente, que cómo llegan estos a nuestro cuerpo y cómo salen. Ya lo vimos en balance hídrico, nosotros habíamos dicho en balance hídrico que las moléculas de agua ingresan a través del aparato digestivo y salen en mayor cantidad a través de los riñones o a través de la orina. Y los electrolitos, entonces, ¿qué pasa con los electrolitos o qué pasa con las sales? Pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo ingresan las sales a nuestro cuerpo? A través del aparato digestivo. ¿Y cómo salen? En buena cantidad, salen a través de la orina, porque en la orina tenemos diferentes tipos de electrolitos. Entonces, para mantener este equilibrio hidromineral de electrolitos y de agua, nosotros sí o sí tenemos que tener funcionando adecuadamente para el ingreso el aparato digestivo y para la salida los riñones. Por eso dice, los riñones son el principal regulador de este equilibrio porque controlan la pérdida de agua y electrolitos en el cuerpo. Por consecuencia, una falla en los riñones me va a alterar o me va a traer un desequilibrio no solamente de agua, sino de los electrolitos asociados a ello. Entonces veamos qué vienen a ser la composición iónica de los corporales o los iones que nosotros hablamos. Ustedes les va a tocar una parte de exponer que se llama ionograma y gasometría. Generalmente, desde el punto de vista laboratorial, cuando se pide a un laboratorio que le cuantifique un ionograma en sangre, el laboratorio le devuelve como resultado la dosificación de 3 electrolitos, ion sodio, ion potasio, ion cloruro. Esos 3 y se los da con sus valores de referencia. Nosotros vamos a ver aquí cuando dice ionograma, lo que vamos a ver es la cantidad de electrolitos que están presentes. No necesariamente está relacionado con el ionograma en sangre o esa prueba de laboratorio. Fíjense entonces aquí lo que se pretende esta lámina es mostrar. No se olviden que el líquido extracelular está entre, hablamos de plasma, el intersticial y en transcelular, que nos figura aquí, y el líquido intracelular. En el líquido extracelular tenemos aquí una distribución de los diferentes electrolitos. Y si ustedes se fijan, muchos de ellos aparecen en los 3 en diferentes proporciones. Si yo hablo de proteínas y se le dice, ¿hay proteínas en el plasma? Sí. Si yo hablo de proteínas en el líquido intersticial, sí. Si yo hablo en el líquido intracelular, también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que fíjense que en el líquido intersticial la cantidad de proteínas es mucho menor que la de plasma. Y si yo comparo plasma con el líquido intracelular, en el líquido intracelular contiene mayor cantidad de proteínas. Y de repente usted dirá, ¿pero por qué aparecen las proteínas si me está hablando de ionograma? Ionograma. ¿Qué es ion? ¿Qué viene a ser un ion? Los expliqué en esa clase de pizarra. Es una partícula cargada que puede ser positivamente o negativamente. Y si usted se recuerda de proteínas, dice, pero una proteína, ¿dónde están las cargas? ¿Se acuerdan que también les mencioné que existe un valor de pH isoeléctrico en el cual el aminoácido se expresa sin carga? Ese pH isoeléctrico, el único aminoácido que tiene un pH isoeléctrico próximo al de la sangre, es la histidina.
Todos los demás o los encontramos en forma de partículas cargadas negativamente, en su mayoría, o positivamente en su minoría. Entonces, finalmente, las proteínas, ya sean en el medio, ya sea en el líquido extracelular o en el líquido intracelular, yo las voy a encontrar cargadas. Por eso es que me aparecen proteínas en una gráfica de ionograma. Es algo que ustedes tienen que quedar en claro. Cuando a mí me dicen ionograma, ¿qué me están diciendo? ¿Cuáles son los iones presentes en nuestro cuerpo? Entonces me está hablando y aquí me las menciona. Ah, bueno, que yo le diga un ion sodio, claro, dice, no la ve la carga ahí, dice, ion sodio. Ah, si yo le hablo de un bicarbonato, claro, ahí le veo la carga. Que no se olviden que se descompone en dióxido de carbono más agua. Cloruro, fosfato, todos estos están en su forma iónica. Se puede entender que entren dentro de un ionograma. Pero si aquí dice proteína, de repente usted dice, es que no lo entiendo, ¿por qué las proteínas aparecen como iones? Aparecen como iones porque sus aminoácidos constituyentes, para que todos, la mayoría de los 20 aminoácidos, 19 seguro que van a estar expresados en forma iónicos al pH de la sangre o al pH de nuestro medio, a diferencia de la histidina, que es el único. Pero una proteína no está formado solo de histidina, pues, está formado por otro tipo de aminoácidos. Entonces, esa es la comparación. Esto es lo que ustedes han visto en fisiología, la distribución de los diferentes electrolitos tanto en el líquido extracelular como el líquido intracelular. Y seguro que ustedes ya lo tienen bien en claro, de que no pueden decir de que la presencia de sodio es únicamente del líquido extracelular. No pueden decir, porque yo encuentro sodio, aunque sea en pequeñas cantidades, dentro de la célula. Potasio, el líquido en el líquido extracelular existe, es 4.000 equivalentes por litro, y en el intracelular 140. Cuando usted le pide un ionograma a un paciente y este paciente está internado, está en terapia o simplemente es para su control, el laboratorio le va a cuantificar sodio, potasio y cloruro. Eso le va a devolver los resultados del paciente de sodio, potasio y cloruro. Y le va a decir, bueno, quizás su paciente, si no tiene ninguna alteración, le va a decir cantidad de sodio en el torrente sanguíneo 145, potasio 3.8, cloruro 98, 99 y está bien el paciente. Muy bien. ¿En qué lo están cuantificando? Ese sodio, ese potasio, ese ion cloruro, lo está cuantificando en la sangre. Perfecto. Pero, ¿de qué concentración estamos hablando? ¿Del intracelular o del extracelular? Es decir, esos valores que le está dando el laboratorio, le está diciendo su paciente tiene tanto de sodio, tanto de potasio de cloruro, ¿de dónde lo está obteniendo el valor? ¿Del líquido extracelular o del líquido intracelular? La respuesta es clara, del líquido extracelular. ¿Por qué le digo esto? A ver, para que lo entienda mejor. Suele ocurrir, y eso es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, por ejemplo, a los niños cuesta mucho sacarle sangre. Así sea, creo que a los bebés es más fácil que a un niño de 4 o 5 años que hace su berrinche al ver una aguja. Por eso se recomienda no tenerla, y sépanlo para cuando les toque hacer su internado, no tener a la mamá cerca, porque o una de dos, o la madre los trata o la madre se larga a llorar al lado del hijo como si a ella le estuviera doliendo. Porque el niño muchas veces hace unos berrinches. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y hay que agarrarlo a veces entre 2 o 3 personas porque se vuelven fuerzudos. Entonces, de repente, se hace mucha fuerza para sacarle sangre al niño. Resulta que el niño llegó con vómito y diarrea, pero igual tiene fuerza para hacer berrinche, etcétera, y no se deja sacar sangre, y deciden hacerle presión en el brazo para poderle sacar. Cuesta porque está demasiado moviéndose y la persona que tiene que sacar sangre hace su esfuerzo. Y a veces bombea la aguja, la jeringa, y eso me lleva a que se rompen los glóbulos rojos y la sangre se hemoliza. Y resulta que el suero aparece hemolizado. El hecho de que se hemolice, ¿qué quiere decir? Se rompen los glóbulos. ¿Y qué es lo que pasa? Potasio que estaba dentro de las células pasa al líquido extracelular. Pasa, entonces usted está cuantificando el potasio que está dentro, que es alto, fíjense que dentro de la célula hay 140, si bien no se han roto todas las células, pues se rompen algunas, entonces usted va a tener
que se va a recibir un resultado falsamente elevado. Por ahí el niño de tanto vómito y diarrea tiene su potasio bajo, porque vamos a ver que estos electrolitos se pierden a través del vómito, a través de la diarrea, a través de la orina, etc. Entonces, quizás el niño necesitaba que se le dé, que se le añade por vía intravenosa potasio, pero resulta que como se rompió, se hemolizó la muestra, el equipo me lee valores no solamente de líquido extracelular, me lee valores de líquido intracelular. Por eso siempre les digo, por favor, la clínica para ustedes es importante. Y eso solamente se aprende con la vivencia, no solamente se aprende a través de una pantalla de un televisor, la pantalla de una computadora, no, se aprende con la vivencia, de ir a los hospitales viendo al paciente, solamente así lo van a aprender y van a ver y van a decir, no, este niño, a ver, el laboratorio me está lanzando 4.5 miliequivalentes por litro, el valor de referencia es 3.5 a 5.5. Y usted dice, no, pues, según la clínica, la mamá dice que hace 3 días que viene, vómito, diarrea, no está comiendo, usted clínicamente lo está viendo deshidratado, no le han dado sales de rehidratación. Ahí su clínica es importante, su anamnesis, etcétera. Y el laboratorio le está lanzando 4.5. Y usted dice, no, es que no puede ser. Se dirige al laboratorio y pregunta, ¿me pueden mostrar el suerito del paciente? Y se lo muestran todo hemolizado. ¿Qué le está diciendo? Que le han cuantificado a ese niño el potasio que estaba dentro de las células que se rompieron y el bajo que estaba en el líquido extracelular. Entonces, la recomendación es, por favor, me las repiten, me le sacan otra muestra, quiero que me repitan sin hemolizarme la muestra porque quiero el potasio real. Y quizás después usted se encuentra que el resultado que le lanzan era 3.2 por debajo de 3.5. Y efectivamente ese es su descargo para que usted anote su historia clínica y dice, al paciente tanto se le ha introducido, se le ha dado potasio de tanto por valores hasta restablecer, porque no se olviden que todo se anota en una historia clínica. Entonces, de alguna manera, a eso me voy, que el que se cuantifica en laboratorio es el líquido, el potasio del líquido extracelular, y el líquido intracelular existe, pero ese no es el que cuantificamos. Muy bien, fíjense que hay una distribución desigual de cargas teóricamente positivas y negativas. Si nos fijamos, yo tendré, por ejemplo, de fosfato 4 en el líquido extracelular y en el líquido intracelular tengo 75 miliequivalentes por litro. Sin embargo, existe dentro y fuera de la célula igual gradiente, tanto de cargas positivas o negativas, es decir, eléctricamente son neutros. Y usted dice, ¿cómo? Si hay mayor cantidad de potasio adentro que afuera, pero afuera que tengo mayor cantidad de sodio que adentro. Y de esa manera, esto es lo que trató de establecer el famoso equilibrio de Gibbs-Donnan y me dice lo siguiente, para dar una idea de por qué las concentraciones son iguales tanto dentro como fuera de la célula. Entonces dice, concentraciones iniciales, fíjense cómo después se restablece un equilibrio con una desigualdad que a simple vista parece que es completamente desigual. Y dice, se encuentra cloruro a ambos lados de la membrana semipermeable y la concentración total, sin embargo, de aniones es igual a la concentración total de cargas o de cationes a cada lado. ¿Qué me está diciendo eso? Que mantengo la electronegatividad o la electroneutralidad. Si yo tengo un desequilibrio, no es lo ideal. Nuestro cuerpo tiende al equilibrio. Entonces, a pesar que exista una desigualdad de cargas positivas y negativas de dentro y fuera, finalmente la sumatoria de las cargas positivas y negativas dentro de la célula es igual que la cantidad de cargas positivas y negativas de fuera de la célula, manteniendo una electroneutralidad. Pero así suena fácil porque usted dice, claro, van moviéndose las moléculas, atraviesan los poros, esos pequeños canalcitos, tengo la bomba de sodio y potasio, etcétera. Tengo la manera de que se muevan de un lado al otro y se establezca ese equilibrio. Pero no todo puede pasar así, como las proteínas. Las proteínas son partículas grandes, ya las conocemos, y que generalmente se encuentran cargadas al pH de nuestra sangre como aniones, las cuales no van a poder atravesar fácilmente esa membrana. Y a estas proteínas se las conoce
como iones poco difusibles. Por eso dice determina una distribución desigual finalmente de los iones que sí son difusibles en comparación de las proteínas que son no difusibles. Yo sé que esto se los voy a leer y que les va a quedar un poco así como cuando a uno le dicen rápidamente que sume, que reste, que divida, uno queda pensando, pero si uno lo anota o lo lee ya con calma lo entiende. Y dice, el equilibrio de Gibbs-Donan establece lo siguiente, esto para dar respuesta de por qué se ocurre esa electroneutralidad fuera y dentro de la célula. La concentración total de aniones, ¿qué son los aniones? Las partículas cargadas negativamente, no se olviden, va a ser igual, dice, a la concentración total de cationes a cada lado de la membrana, lo que les estaba repitiendo, a pesar de que existan diferentes concentraciones de los iones de uno y otro del líquido al intracelular. En el compartimiento con proteínas, las proteínas son los no difusibles, la concentración, dice, de los aniones difusibles es menor. ¿Por qué? Porque está la proteína y no se olviden que la proteína está cargada negativamente, es menor. Y la de los cationes es mayor que en el lugar que no existen las proteínas. Eso para mantener el equilibrio. Dicho de otra manera, la concentración de un ion positivo difusible es mayor del lado de la membrana que contiene el ion no difusible. ¿Quién es el ion no difusible? La proteína. Así se restablece el equilibrio. Por lo consiguiente, este equilibrio me dice que la concentración de un ion negativo que sí difunde, llámese cloruro, llámese fosfato, bicarbonato, va a ser mayor del lado donde se encuentra el ion negativo no difusible. ¿Quién? La proteína. Cuando un ion no difusible es positivo, se presenta la situación inversa. Me está diciendo que si una proteína se llega a presentar debido a la cantidad de cierto tipo de aminoácidos, llega a presentarse en forma positiva o otra partícula cargada positivamente, todo lo que hemos hablado se corre al revés. Entonces la presión osmótica es ligeramente superior en el compartimiento con proteínas. ¿Por qué? Porque no se olviden que las proteínas son mucho más grandes, son mucho más voluminosas y ejercen mayor presión. Es como cuando usted va a hacer un bloqueo, por ejemplo. Si pone un montón de personas flaquitas, delgaditas, ¿la presión va a ser mayor? No. Pero si usted se pone unos 30 fisiculturistas ahí, seguro que el bloqueo, la presión va a ser mucho mayor. Es lo mismo. Las proteínas, haga de cuenta que son esas, vendrían a ser como los fisiculturistas, esas cosas voluminosas, grandes, pesadas, así, para que tenga una idea de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio y potasio? Esto lo han visto, simplemente ocupa, es una difusión no que necesita energía y para eso hace uso del ATP y puede llevar contragradiente el movimiento de los diferentes iones. Muy bien, hemos venido hablando de electrolitos, que sí también lo hablé en pizarra. ¿Qué es un electrolito? Es una partícula cargada simplemente, que puede ser positivamente un catión o puede ser negativamente un anión. Estos electrolitos se encuentran distribuidos tanto en el líquido intracelular como el líquido extracelular. Esto lo conocen también por fisiología. Líquido extracelular, ¿quién es el más abundante? El ion sodio entre las cargas positivas, el cloruro entre las cargas negativas. Encontramos también bicarbonato, otro tipo de electrolitos no menos importante, pero en menor cantidad, potasio, magnesio, calcio. Sin embargo, cuando hablamos del intracelular, se nos vierte ahora, pasamos al revés, el potasio es el que está en mayor cantidad y puede encontrarse mayor cantidad de magnesio. Cantidades elevadas ahora de fosfato y no es presencia de ácido clorhídrico, de cloruro, por favor, y mayor cantidad de proteínas en el líquido intracelular. Y por eso que dice, que también lo habíamos visto en la distribución en los ionogramas, cómo se restablece el equilibrio mediante Gibbs-Donan. Ahora veamos esto. Esto es bueno que ustedes lo recuerden, pero no por los valores. No me interesa que ustedes se aprendan estos valores y que digan, me tengo que aprender la cantidad de sodio que hay en heces diarrea. No, a lo que yo me voy es que ustedes lo entiendan. El hecho de ponerle esta imagen es para que ustedes entiendan. Cuando un niño le llega con vómito y diarrea, no solamente ha perdido agua, que es lo que suele suceder generalmente en aquellas mamás que son primerizas y que dicen, mi niño está hace 2 días con vómito y diarrea o está con diarrea, y le dan agüita de arroz nomás, no le dan agüita de canela.
Entonces resulta que el niño va entrando en un desequilibrio hidromineral. ¿Por qué? Porque no le está dando los electrolitos. En las muestras con diarrea no solamente se pierde sodio, miren la cantidad de sodio que sale, 50 a 140 milimol por litro, en potasio de 30 a 70, bicarbonato de 20 a 80 y cloruro puede variar. Cuando hablamos de sudor, ahora el sudor es extenso, ¿no? Siempre yo critico eso de que usted se va a caminar media cuadra o entra al gimnasio y hace 5 minutos de zumba y va y corre, dice tengo que restablecer y se compra un energizante, se compra para restablecer el electrolito, energía y usted ha estado 5 o 10 minutos haciendo zumba. Ahí no se justifica, ¿no? Porque miren, ¿cuánto se pierde de sodio? 12. ¿Cuánto se pierde de potasio? 10. Bicarbonato no pierde nada, cloruro 12. Fíjense que es la menor cantidad que pueden perder. Ahora, si está expuesto a altas temperaturas durante días, se ha perdido en medio de un desierto, considere que va a tener una deshidratación o un desbalance hidromineral. Líquidos biliar pleural, encontramos, fíjense que en todos ellos también se pierde. Es decir, si yo tuviera a alguien sometido a sondas en las cuales está saliendo este tipo de líquido, considere que tiene que restablecer los electrolitos también. Jugo gástrico, los vómitos, los famosos vómitos, ¿llevan a perder electrolitos? Sí. ¿Qué es lo que más pierde cloruro? Pues por el ácido clorhídrico. Pierde bicarbonato de 0 a 15, sodio 50 y potasio 15. Entonces lo que me está hablando, y bueno, estos son los valores en plasma que existe de sodio, de potasio, en la media de cada uno de estos electrolitos. Entonces hay que tener en cuenta que de alguna manera si yo tuviera un desequilibrio por pérdida de estos líquidos, estoy hablando de que entro en un desbalance hidromineral. No solamente pierdo agua, como ya vimos, pierdo también electrolito. Aquí tenemos lo mismo, dicho en otra manera, esto es lo del ionograma, sodio, potasio y cloruro. Si usted quiere saber de los tres, mire, es exactamente lo mismo en otra expresión. Entonces, esto simplemente para que vean la distribución de manera más o menos didáctica de que existen, fíjense, proteínas que son no difusibles, por eso se ve esta flechita que va, vuelve, y le está diciendo no pueden difundir como lo hacen los electrolitos estos. ¿Por qué no difunden estas proteínas? Porque son grandes. ¿Por qué estos pueden pasar más tranquilos? Y eso que necesitan para ir en contra concentración, en contra gradiente, necesita de lo que viene a ser, como en este caso lo estamos viendo acá, de la bomba o de un transporte activo. Otra vez, iones en el plasma y en el líquido intracelular de muchas formas, donde encontramos la mayor cantidad de proteínas en el líquido intracelular que se conocen como iones no difusibles. Potasio en mayor cantidad comparado con el potasio en plasma, sodio en menor cantidad en el líquido intracelular, mayor cantidad en el líquido extracelular. Otra manera, hay cloruro, miren, ahí se nota bien nítido la diferencia entre diferentes electrolitos de mayor importancia. Vamos a ósmosis ahora. ¿Qué es ósmosis? Este es un concepto de colegio, es un concepto bastante fácil, que me dice el proceso osmótico no es más que la difusión de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable. Si nosotros lo extrapolamos a nuestro cuerpo, ¿cuál es la membrana ¿cuáles son las membranas semipermeables? La membrana citoplasmática. Entonces, la difusión pasiva a través de una membrana semipermeable del solvente, pero no del soluto. En nuestro caso, el solvente es agua. Entonces, ahí está la membrana y la difusión de las moléculas de agua. Difusión pasiva. Quiere decir que no hay gasto de energía, entonces no se vayan a confundir, por ahí a ustedes se les dice ósmosis es la difusión activa a través de una membrana semipermeable y usted dice verdadero. Estos términos, así de que parece que uno las pasa por como inadvertido, hacen la diferencia. Al decirme una difusión activa, ¿qué me estaría diciendo? Que estoy involucrando gasto de energía, ATP. Difusión pasiva, simple migración a favor de gradiente. Entonces, miren ahí, está un proceso de ósmosis. ¿Se les mueve la imagen? ¿O solamente se mueve para mí la imagen? ¿Ven sí que se mueve, mueve? doctora. Entonces, están viendo la difusión de las moléculas. Dice, difunden moléculas de agua y va de lo más diluido a lo más concentrado. Entonces, la difusión de las moléculas de agua va de lo más diluido
a lo más concentrado. ¿Qué hay aquí? Solo agua. ¿Qué hay en este otro lado? Una solución de agua y azúcar. Entonces el proceso de ósmosis se va a dar de lo más diluido a lo más concentrado, o la migración de las moléculas de agua de la al B. Entonces esto hay que tener en cuenta para tratar de entender después los diferentes procesos. ¿Qué se llama la presión oncótica o coloidosmótica? Se dice, primero partamos de la presión, aquí está, la presión osmótica y de la presión, está al revés. La presión osmótica es, si nosotros decimos que las moléculas de agua pasan de lo más diluido a lo más concentrado, o dicho de otra manera, donde hay mucha agua en comparación, porque aquí podría haber mucha agua, pero algunos solutos, y en el otro lado mayor cantidad de solutos, igual va a ir de donde hay mucha agua a donde hay poca agua. Pero si yo quiero que vaya al revés ahora, yo necesito que vaya de lo más concentrado, las moléculas de agua, a lo más diluido. Sentido inverso. Entonces, para que eso ocurra, yo voy a ejercer una presión. Y dice, se entiende por presión osmótica como la presión que sería necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Es decir, ahora ya no quiero que vaya de lo más diluido a lo más concentrado, quiero que vaya al revés. La membrana plasmática de la célula puede considerarse como semipermeable y por ello las células deben permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos que las bañan. Y aquí está un ejemplo claro de lo que les estaba diciendo. Una presión osmótica es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. A eso se llama presión osmótica. Vamos a ver quiénes son los que ejercen esa presión. Cuando el que ejerce la presión es una proteína, más propiamente la albúmina, ya no se va a llamar presión osmótica, se va a llamar presión oncótica o coloidosmótica. En este caso se dice presión oncótica coloidosmótica es la presión ejercida por la albúmina o una proteína, como es grande, voluminosa. Entonces, las proteínas del plasma provocan la presión oncótica coloidosmótica, ya que estas son las únicas sustancias disueltas en el plasma y en el líquido intersticial. ¿Se acuerdan que teníamos mayor cantidad de proteínas? Que no se difunden, son no difusibles, también lo vimos por el equilibrio de Gibbs a través de las membranas capilares. Por lo tanto, son las encargadas de ejercer la presión oncótica. Ellas no atraviesan, por ser partículas grandes, voluminosas, que ya lo sabemos por proteínas que no son chiquititas, no van a poder atravesar, pero son capaces de ejercer una fuerza, una gran presión, por lo mismo su característica estructural. Cuando ellas están presentes haciendo esa fuerza, ¿cómo se va a llamar esa fuerza? Presión oncótica o coloidosmótica. Presión es sinónimo de fuerza. Bajo esa categoría surgen los términos de isotónico, hipotónico e hipertónico. Cuando a mí me dicen soluciones isotónicas, se refieren a que las concentraciones de los fluidos extracelulares son similares o iguales a los del líquido intracelular. Si la concentración de afuera es la misma que la concentración de adentro, ¿existe un equilibrio? Existe un equilibrio, porque las moléculas de agua salen y entran tranquilas. La concentración de afuera es igual a la concentración de adentro. Cuando ambas concentraciones son iguales, las moléculas de agua de un lado al otro se mueven y no hay problema. Diferentes, estas soluciones se llaman isotónicas. Diferente es cuando a mí me hablan de soluciones hipertónicas. Soluciones hipertónicas es cuando afuera de mi célula yo tengo mucho soluto y poca agua. Cuando yo tengo afuera mucho soluto y poca agua, ¿qué va a hacer el cuerpo para tratar de compensar? Va a sacar agua, porque por osmosis, no se olviden que las membranas son esas membranas semipermeables. Por osmosis, que hemos dicho que es el proceso de osmosis, la migración de moléculas de agua, de lo más diluido a lo más concentrado. Donde está el puntero, donde les estoy remarcando, es más concentrado, porque tienen muy poca agua y mucho soluto. Entonces, ¿qué va a hacer las moléculas de agua? Van a salir de dentro de la célula hacia afuera para tratar de restablecer el equilibrio y va a suceder una deshidratación celular. Cuando la concentración aquí afuera es muy alta,
resulta que sale tanta agua de adentro de la célula que ésta pierde su tonicidad, pierde su turgencia y se vuelve tan chiquitita, así como una uva pasa, y cuando se llegan a esos extremos se llama plasmólisis. Entonces, ¿cómo se van a llamar estas soluciones cuando está altamente concentrada? Soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas entonces me provocan una deshidratación y puede llegar a tal extremo de provocar una plasmólisis. Al revés, resulta que ahora afuera está más diluido. ¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar soluciones hipotónicas con respecto a la célula. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Ahora, ¿hacia dónde va a ir la migración de moléculas de agua? Va a ir de afuera hacia adentro, fíjense, de afuera hacia adentro. ¿Qué le ocurre a mi célula? Va ganando tanta agua que se vuelve más turgente, más grande, aumenta su turgencia, otros desean aumentan su tonicidad y yo tengo una célula bastante grande y cuando esto es demasiado, ¿qué es lo que sucede? Puede estallar, que es lo que se conoce como cuando yo coloco sangre, cuando yo llevo sangre en agua o en un medio hipotónico, ¿qué es lo que se ocurre? Una hemólisis, que eso es lo que nosotros hacíamos en práctica de laboratorio, colocábamos muestras de sangre en medio de una solución Ringer. Una solución isotónica es una solución Ringer, una solución fisiológica, etcétera, donde la concentración de cloruro de sodio es 0,9. Entonces, por ciento, me está diciendo que es muy parecida a la del líquido interno. Entonces, es isotónica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo lo llevo a esa muestra de agua, a ese glóbulo rojo en medio de agua únicamente? Lo que yo voy a tener va a ser un medio hipotónico. Las moléculas de agua van a empezar a entrar dentro del glóbulo rojo, me lo revientan y yo tengo hemólisis. ¿Qué pasa al revés cuando hablo de medio hipertónico? Cuando afuera se concentra. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo llevábamos a un medio de una solución saturada de cloruro de sodio. A mis glóbulos rojos, la muestra de sangre que ustedes sacaban, lo colocábamos en un tubito y le agregamos esa muestra de sangre, la agregamos en un tubito con agua donde tenía cloruro de sodio saturado. ¿Qué es lo que sucedía? Lo veían al microscopio y veían los glóbulos rojos chiquititos y en algunos casos, así como una uva pasa. Cuando es muy extremo se llama plasmólisis. Entonces, esos son los tres casos y hay que acordarse medio isotónico, medio hipotónico, medio hipertónico. De ahí el hecho que ustedes también comentan o saben en farmacología cuando le dicen una solución de glucosa al 30%. Le dice, es una solución ligeramente hipertónica. Ah, ya, ligeramente hipertónica quiere decir que puede llegar a provocar una ligera deshidratación. De ahí, algo que también se comenta mucho, por ejemplo, en la carrera de farmacia, es aquellos farmacéuticos que hacen control de calidad de los fármacos o en este caso, de una solución fisiológica. Se les comenta a ellos, ¿por qué hacerle control de calidad a un suero fisiológico? Porque si la concentración variara, imagínense, pónganse esto en su cabeza, usted necesita colocar a su paciente un suero, tiene que darle a su paciente, colocarle un suero vía endovenosa. Y si este suero no tiene la concentración que dice al 0,9%, porque no le hicieron su control de calidad, al sacarlo de fábrica y ponerlo a la venta, ¿se imaginan lo que podría provocar? ¿Qué tal que en vez de ser 0,9% sea 0,0009%? Lo que usted le está metiendo es prácticamente agua. ¿Y qué es lo que le va a llevar a la sangre, a los glóbulos rojos de la sangre de su paciente? Van a sufrir hemólisis. Entonces, es importante manejar la concentración de lo que va a entrar peor por vía endovenosa. Muy bien, algo que es bueno para que lo entiendan y se ve la aplicación, por ejemplo, es lo siguiente, en cuanto a lo que es la presión oncótica ahora. Nosotros, alguna vez ustedes han escuchado tal vez cuando se hablan de esos niños falsamente gordos que le dicen, que en realidad no están gordos, están edematizados y tienen un aspecto medio blanquecino, así medio amarillento. Y por ahí la vecina dice, no, es que mi hijo está gordito, dice. Y no está gordito. Lo que está, está edematizado.
¿Y por qué está edematizado? Porque este niño pues lo dejan todo el día con una bolsa de pan y una jarra de té. Y encima llega, como digo yo, y se come un guiso de fideo sin carne, y está comiendo hidrato de carbono, y no le está dando a su cuerpo los aminoácidos necesarios para sintetizar, por ejemplo, la albúmina. La albúmina es esa proteína causante de la presión oncótica. Entonces yo tengo un niño que aparte de estar anémico, está edematizado. ¿Por qué se da ese edema? Miren ustedes, nuestro flujo sanguíneo contiene obviamente el plasma contiene agua. Y que habíamos dicho que las moléculas de agua tienen una presión sanguínea, tienen una presión hidrostática. Entonces, esa presión hidrostática cuando el flujo está por los grandes vasos es mayor. Hagan de cuenta un río, el canal de un río, donde pasa una gran cantidad de agua. Obviamente que mientras más grande sea el canal, mayor el flujo de agua. En este caso estamos hablando de los grandes vasos. Entonces, en los grandes vasos yo tengo un gran flujo de sangre. Este flujo de sangre va acompañado de, obviamente, de agua, y el agua ejerce una presión que se llama presión hidrostática y obliga a que ciertas moléculas de agua, debido a ese gran flujo, salgan hacia el líquido intersticial o hacia lo que se llama el intersticio. ¿Por qué ocurre eso? Porque a este nivel la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Entonces yo tendré que, fíjense que aquí 40 milímetros de mercurio mayor que los 25 de la presión oncótica. Entonces las moléculas de agua empiezan a salir al intersticio. Estas moléculas de agua, sin embargo, retornan o restablecen el equilibrio a medida que los grandes vasos se van haciendo más pequeños. En ese momento se invierte. Ahora yo tengo un caudal más pequeño. Al tener un caudal más pequeño, la presión hidrostática es menor, alcanza 15 milímetros de mercurio, y la presión oncótica seguía siendo los 25. Entonces las moléculas de agua retornan. Entonces, restablezco otra vez el equilibrio. ¿Qué pasa, sin embargo, si yo tengo ese niño que no come proteínas? Al no consumir proteínas, ¿qué es lo que ocurre? No tiene cómo sintetizar la albúmina. ¿Dónde sintetizo la albúmina? En el hígado. No tengo cómo sintetizar la albúmina. La albúmina es la causante de la presión oncótica o coloidosmótica. Entonces, se va a dar la salida de agua, debido a la presión hidrostática, pues no está perdiendo sangre, nada, simplemente que no tiene la albúmina, y este retorno no se presenta. ¿Por qué? Porque no tengo la albúmina, la presión oncótica está disminuida. Por lo tanto, yo tendré un niño falsamente gordo, o lo que dicen, falsamente edematizado. Y eso se debe a esto. Entonces, usted lo toca a ese niño y eso clínicamente se ve. Usted lo toca y, como toda persona hinchada, presiona y se hunde. Y se llega a hundir lo que viene a ser la parte de los miembros inferiores, etcétera, de la edematización. Entonces, nuevamente, esta imagen tiene lo mismo, va disminuyendo la presión hidrostática a medida que se va haciendo más delgado el flujo, y nosotros tenemos el retorno o la reabsorción. Entonces, es importante de eso. ¿Cómo usted se va a dar cuenta también laboratorialmente? Una cosa es clínicamente y otra cosa es laboratorialmente. Pide, porque la cantidad de agua no se la va a poder medir. No hay pruebas de laboratorio que me miden en un paciente la cantidad de agua. Pero si usted está sospechando que hay una edematización debido justamente a que usted le pregunta a la mamá qué tipo de alimentación recibe el niño, pero igual le pide una cuantificación de proteínas totales, albúminas, proteínas totales y fracciones, que eso también es tema de su exposición de ustedes. Proteínas totales y fracciones. ¿Cuáles son las fracciones? Albúminas y globulinas. Si usted encuentra 3.2 es el valor de referencia, 3.2 gramos sobre decilitro de la albúmina. Usted encuentra que ese niño presenta 2.9 gramos por decilitro, le está diciendo efectivamente que esa edematización no se debe a problemas renales, porque el niño orina bien, etcétera, no está reteniendo líquido por problemas renales, sino se debe a que no tiene la cantidad de albúmina necesaria y la presión oncótica está impidiendo el retorno de las moléculas de agua. Entonces, eso es bueno que lo tengan en mente. Estamos en hora, todavía tenemos tiempo, ¿no? Denme unos 5 minutitos más, porque tengo que entrar a algo que
que es un poquito pesadito, pero que por lo menos sería bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, hasta ahí hemos hablado de ósmosis, de la presión osmótica, de la presión oncótica, hemos hablado de lo que viene a ser los diferentes tipos de soluciones. Ahora lo que me interesa aquí, y es bueno que ustedes lo tengan en claro, este es un previo, un paréntesis, un asterisco, si quieren, para poder entender lo que viene más adelante, viene a ser, ¿qué es solución? A ver, solución de lo que ustedes se acordaban de colegio. Una solución se forma por un soluto más un solvente. Soluto más solvente. Entonces yo tendré soluto, que puede ser cloruro de sodio, soluto que puede ser, otro azúcar de mesa, etcétera. Si yo lo pongo en un solvente, en este caso el solvente agua, formo una solución. Yo estoy hablando de un soluto y solvente formo una solución. Esas soluciones, la concentración de esas soluciones se expresa en unidades. Se expresa en unidades físicas y se expresa en unidades químicas. Un momentito. Ay, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha. Sí, es que yo le bajé el volumen por llamarle la atención a mi hijo. Perdón, pensé que no le había dado. Ya. Entonces resulta que tenemos la solución que es soluto más solvente. Cuando, a ver, para que ustedes entiendan ahora la concentración. Si yo coloco agua con una cucharilla de sal y lo agito y lo pruebo de sal de mesa, yo voy a tener una solución con un dado sabor. ¿Está bien? Usted dirá, está medio salado. Ahora agarro otro vaso y le echo 4 cucharillas de sal. Lo agito y se disuelve todavía y formo una solución. ¿Qué me va a decir si usted lo prueba? Oye, está muy salado ya. En realidad, ¿qué se expresa? Eso se expresa químicamente mediante concentraciones. Químicamente eso de decir está más dulce, está más salado, pero eso es probando, pero no todo se prueba, porque si yo le echo ácido clorhídrico en agua, no lo va a poder hacer. Entonces, se expresa mediante unidades químicas. Entonces, un mol, si yo le agrego un mol en agua, yo voy a tener lo que se llama la molaridad, que era lo que le enseñaron en química a ustedes. Moles de soluto en un litro de solución es molaridad. Entonces, las concentraciones se pueden expresar en unidades físicas y unidades químicas. Unidades físicas, porcentaje masa-masa, o porcentaje masa-volumen, o porcentaje volumen-volumen, o parte por millón, lo que alguna vez ustedes han escuchado. Las unidades químicas, molaridad, normalidad, molalidad. Cada una de ellas son maneras de expresar los diferentes tipos de concentración. Entonces, cuando a mí me dicen molaridad, es moles de soluto sobre litro de solución. Cuando me dicen molalidad, es moles de soluto sobre kilogramo de disolvente o kilogramo de agua. Y la fracción molar, que no se suele emplear mucho, son moles de agua o moles de soluto en el total de disolución. Entonces, términos como molaridad, molalidad son términos que ustedes conocen de colegio. Entonces vamos a ver ahora. Pero lo que yo quiero que queden claro es que aquí dice nítidamente el ejemplo, soluto, solvente, me da la solución. Cuando yo hablo de agua dentro del líquido intracelular y del líquido extracelular, ¿qué tenemos disuelto ahí? ¿Un soluto? No, tenemos una gran cantidad de iones. Acuérdense que vimos la distribución de los iones tanto fuera como adentro. Esa tablita que habíamos expresado exactamente. Entonces, yo no puedo decir molaridad, yo no puedo hablar la molaridad de, por ejemplo, de líquido extracelular o la molaridad del líquido intracelular. ¿Por qué? Porque yo no tengo un soluto. Estos términos, ¿para qué son? Para un soluto en un solvente. El solvente lo tengo claro, el solvente es agua.
Pero ¿cuáles serían nuestros solutos? A ver, para que nos entendamos. ¿Cuáles ustedes creen que son los solutos dentro del líquido extracelular o del líquido intracelular? ¿Cuáles son nuestros solutos? Para que hablemos el mismo idioma. Si yo le digo agua y cloruro de sodio, ¿cuál es el soluto? Los iones, doctora. Ay, perfecto, bien que me respondió. Los iones. Todos esos iones vienen a ser nuestro soluto y son varios, ¿no ves? Potasio, cloruro, sodio, fosfato, bicarbonato y hasta proteínas. Hasta proteínas tenemos que se cargan negativamente, lo acabamos de ver. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir? ¿Molaridad le puedo decir? No le puedo decir molaridad, pues porque molaridad es para un soluto. Y ahora yo tengo un montón de iones. Entonces, sea que se quedó los términos de osmolaridad. Osmol es la cantidad de partículas disueltas. Osmol, cantidad de partículas disueltas. Cualquiera que éstas sean positivas, negativas, difusibles, no difusibles, pero varias. Entonces, pero el término es similar. Ya no le vamos a llamar molaridad. Molaridad era para un solo soluto. Ahora, como osmol son partículas disueltas y nuestras partículas disueltas, como su compañero bien lo dijo, son los iones que pueden ser positivos, negativos, etcétera, le vamos a llamar osmol y de ahí le vamos a llamar osmolaridad. Y vamos a tener los dos términos, osmolaridad y osmolalidad. Fíjense que es similar a molaridad y similar a molalidad, con la única diferencia que en vez de poner moles de soluto, ¿qué voy a colocar? Osmol o miliosmol, que en realidad se utiliza el término miliosmol. ¿Qué es la osmolaridad? Son los miliosmoles por litro de solución. ¿Qué era la molaridad? Moles de soluto sobre litro de solución. Osmolaridad, miliosmoles o moles disueltos en litro de solución. Y la osmolalidad, ¿qué va a ser? Va a ser otra vez miliosmoles o osmoles por kilogramo de agua o kilogramo de solvente. Fíjense que estos términos, osmolaridad y osmolalidad, en un principio se pensaban que eran idénticos. Sin embargo, aquí dice la osmolaridad y osmolalidad son más o menos equivalentes para las soluciones muy diluidas, es decir, donde un kilogramo es igual a un litro de solución. Lo que no es lo mismo en el caso del plasma, ya que un litro de plasma contiene 930 mililitros de agua, proteínas y lípidos al 7% del volumen plasmático. Entonces, no hay que confundir ambos términos, porque es muy común en muchos casos decir osmolaridad y osmolalidad es lo mismo. Sí, sería lo mismo, como dice acá, si estaríamos trabajando a soluciones muy diluidas, pero en nuestro plasma hemos visto que existen una gran cantidad de electrolitos, existen proteínas, etc. Entonces, la osmolaridad plasmática es la concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas en un litro de agua. Y la osmolalidad plasmática es la misma concentración, pero en 1 kilogramo de agua. ¿Está entendido lo que es osmolaridad y osmolalidad? O repito, este término es bueno que lo entiendan, no que se lo aprendan de memoria o que para un examen se lo copien al frente de la pantalla, el concepto. No. A ver, a lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Químicamente, una solución es agua y un soluto. Eso forma una solución. Y esta solución puede ser concentrada, diluida. ¿Cómo yo lo expreso? Mediante unidades químicas. ¿Cuáles son las unidades? Unidades químicas y unidades físicas. ¿Cuáles son? Estas, las unidades físicas, y estas son las unidades químicas. Las unidades químicas que nosotros conocemos, molaridad, molalidad, etc. Molaridad, mol de soluto. Miren, fíjense lo que dice ahí, para que vean. Mol de soluto. No dice moles de solutos. Mol de soluto. 1. Si era azúcar, un mol de azúcar en agua. Si era una sal, mol de la sal en agua. Pero cuando hablamos de líquido intra y de líquido extracelular, ¿qué tengo yo en el líquido intracelular? Agua. ¿Más qué? Más iones. ¿Qué tengo en el líquido extracelular? Agua
más iones. Y agua más algo forma una solución, y tiene que tener una dada concentración. Pero ¿cómo le voy a llamar? ¿Le voy a llamar molaridad? No, pues, porque es mole para un determinado soluto. En este caso, yo tengo que darle otro nombre y decidieron llamarle osmol a la cantidad de partículas disueltas. Dicen osmol partículas disueltas. Sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, proteína, fosfatos, etcétera. Todos esos iones disueltos, ¿en qué? En agua. Entonces yo tendré la osmolaridad, los moles o miliosmoles por litro de solución, y la osmolaridad, los osmoles o miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, son dos términos que parecen idénticos, pero que son diferentes y me expresan una concentración tanto de líquido interno como de líquido externo. Entonces, la osmolaridad y osmolaridad, número de partículas osmóticamente activas en una solución, partículas. Independientemente de la estructura química del soluto, de la ionización y del tamaño molecular, ¿qué me está diciendo? No importa si es ion calcio, ion magnesio, si es bicarbonato, si es proteína, son partículas cargadas. Y ahí nuevamente me da los conceptos de cada uno de ellos. Importantes, dice, ¿esto qué me permite ahora? Y usted dirá, y bueno, me está matando con conceptos químicos, ¿para qué? ¿Para qué tanto esto de tratar de entender? Porque estos términos me va a permitir ver ya sea un proceso de deshidratación celular o hiperhidratación celular, porque si está más concentrado, más diluido, va a haber un movimiento o flujo de agua. Entonces dice, por cada milimol de diferencia a ambos lados de una membrana semipermeable, se genera una presión superior a 19 milímetros de mercurio, provocándome un desplazamiento de las moléculas de agua por ósmosis, ya sea que yo tenga una deshidratación o una hiperhidratación. Entonces, osmolaridad, la concentración de solutos en una solución. ¿Cuáles son esos principales solutos de líquido extracelular? Cuando hablamos, si bien hay varios, pero ¿cuáles son los que me marcan? Sodio y aniones acompañantes, bicarbonato y cloruro. Por eso, ¿por qué se dice que el sodio está relacionado directamente con el desplazamiento, movimiento de las moléculas de agua? Porque este es el que se encuentra en mayor cantidad en el líquido extracelular y me determina la osmolaridad del líquido extracelular. Sin embargo, si yo hablo del líquido intracelular, ¿cuál va a ser el ion que me determine esa concentración? ¿Cuál va a ser el más importante? Va a ser el potasio. Estos solutos son los que proporcionan la osmolaridad efectiva en cada compartimento porque están en mayor cantidad. Obviamente que se van a expresar en miliosmoles por litro. ¿Cuál es entonces la concentración o el valor de referencia? El valor de referencia está entre 270 a 290 miliosmoles por litro. Por debajo de este valor se conoce como una hipotonicidad plasmática. Cuando está dentro del rango, tonicidad plasmática. ¿Por qué tonicidad? Porque vamos a ver que está relacionada con el aumento, la disminución de lo que viene a ser la célula. Y cuando está por arriba de 290 yo tengo una hipertonicidad plasmática. Entonces, la osmolalidad plasmática puede verse aumentada, fíjense, en procesos de hipernatremia, hiperglicemia, ingesta de tóxicos, etcétera. Eso me puede llevar a que se aumente o puede disminuir por el caso de una hiponatremia. Si ustedes se dan cuenta, este término está directamente relacionado a la concentración del ion sodio. Entonces, hasta ahí es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente para que yo continúe con la parte de osmolaridad, entremos a lo que son los electrolitos y la alteración del balance hidromineral. Más o menos este último punto, ¿sí? Hola, ¿no se durmieron? Hola. Hola, doctora, no, nadie está durmiendo. Nadie está durmiendo. Ay, eso me encantó, nadie está durmiendo. Ya, bueno, de todas formas, esto se los voy a subir este fin de semana a plataforma para que lo vayan leyendo. Chicos, si nos ponen el examen parcial, yo les estoy colocando semana a semana su avance, o por lo menos adelantando para que ustedes vayan haciendo lectura. Ah, me olvidaba. Este punto de lo que estamos viendo se ve en el Baines del libro de Bioquímica Médica de Baines,
y se ve en el libro de Antonio Blanco, para quien quiera ir haciendo lectura. ¿Está bien? El Baines, bioquímica médica de Baines, el autor es Baines, y el que estamos viendo, el libro de Antonio Blanco. Pueden ir leyendo, vayan leyendo, porque esta parte tiene mucho contenido, muchos detalles que hay que irlos leyendo poco a poco. Listo, no es más, entonces, doctora, sí, dígame. Hola, disculpe, ¿cuáles serían los temas que va a ser el segundo parcial? Para el segundo parcial la idea es proteínas, enzimas, que ya lo hemos visto, y el tema de metabolismo de agua y electrolitos, que es largo. Yo estoy más o menos ahorita por la mitad. Lo que estoy viendo, por eso les dije, se lo estoy dando por bloque. Es largo. Sería entonces noviembre, al final de noviembre más o menos, sí, cuando termine de dar agua. Agua y electrolitos. Yo estoy pensando que a fines de noviembre. Dios mediante, si me lo llegasen a colocar más antes, yo voy a hablar con el director de carrera y pedirle que por favor me lo corra un poquito al final de todo para evitar tener inconvenientes de algún choque con ustedes, con alguna materia, etcétera, que lo que menos quiero es que tampoco perjudicar a nadie. Si ustedes me dicen, lo movemos, aunque sea rendimos un domingo en la mañana y no tenemos nada, lo rendimos. ¿Está bien? Pero vayan leyendo. Muchas gracias. Vayan leyendo, por favor, esto es harto. Yo sé, esta parte es pesadita, tiene mucho de estas cositas de detalle, ya van a ver bastante detalle. Entonces, y es el transversal, y los contenidos de esta unidad es transversal a lo largo de toda su carrera, por eso lo vemos lo básico aquí, para que ustedes refuercen en fisiopatología, semiología, medicina interna, y es ahí donde me los tundean. Listo, muchachos, ¿quedamos ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora, todo está bien. Ya pues, se los voy a subir este video. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao. Gracias, doctora. Chao, chao, chao. Gracias, doctora. Muchas gracias. Chao.